Bueno, marcharon por orden de alfabético, la que tengo acá, o por orden que quedó en pantalla, Sabrina, o Erika López, o Tania. Bueno, paciente de sexo masculino, 32 años, sin antecedentes a destacar, consulta por cuadro de 10 días de evolución, por astenia, ictericia, agregando las últimas 72 horas, inversión del ciclo sueño-vigilia. Al examen se destaca paciente lúcido, apneico, apirético, bien hidratado, ictericia universal, examen cardiovascular y pulmonar, abdominal plano, blando, depresible, indoloro, no hepatonisplenomegalia, no matillas en flancos, psiconeuromuscular, flapping y restos sin particularidades. Hemograma normal, bilirrubinas totales 14,5, a predominio de la directa 9,5, TGO 1300, tenemos a bajar en la pantalla. 1350, TGP 1750, fosfatasa-galina 280, GGT 250, y el TP es de 32% y un INR de 2,8. Muy bien. Bueno, Sabrina, ¿te animás a decirnos qué te parece desde el punto de vista clínico, sin analizar todavía la analítica? ¿Qué te parece que puede tener el paciente? Y después veremos si tus planteos clínicos se condicen con los datos analíticos que tenemos ahí. Sí, pero ¿me estás hablando del planteo clínico de lo hepático o de lo encefálico? Del señor masculino de 32 años. De lo que Tiene una encefalopatía hepática dado por el flapping y que está ictérico en apirexia. Por el flapping y por la inversión del ciclo sueño-vigilia también. Bien. ¿Y a nivel hepático qué tiene? La ictericia en realidad. ¿Tiene En realidad no estoy tiene. De acuerdo? Sí. No tiene. Alterado. Y es una ictericia universal, piel y mucosa. Bien, estoy de acuerdo. No tiene elementos, bueno, por lo menos no lo destaca, no sabemos si no los tiene. Hemorragíparos. No tiene. Por lo pronto, acá se destaca lo pigmentario y lo del sistema nervioso central. Bien. Tampoco se Entonces, destaca síntomas infecciosos porque está apiréptico, sin fiebre. Bien. Vamos a ordenar un poquito el análisis del cuadro clínico. Es una persona joven, eso en primer término, ¿no? Que no tiene antecedentes personales de relevancia. O sea que en principio uno diría, es un hombre de 32 años, sano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Parecen pavadas lo que estoy diciendo, pero van a ver cómo uno va construyendo su diagnóstico de acuerdo a todos los datos que le brinda la historia. En principio es un hombre de 32 años sano, porque no es lo mismo un hombre de 32 años sano con ictericia que un hombre de 85 años que tenga repercusión general y tenga antecedentes personales, yo que sé, de cáncer de páncreas, no es lo mismo. Entonces partimos de un hombre de 32 años que está sano. ¿El cuadro clínico que presenta actualmente es agudo o es crónico? Agudo. Es un cuadro agudo, Sí. ¿no? Entonces eso también importa. Si estamos ante una enfermedad aguda, cuando hablamos de enfermedad aguda en la medicina, hablamos de una enfermedad que lleva corto tiempo de evolución y que es potencialmente reversible, y cuando hablamos de enfermedades crónicas, de forma general, hablamos de enfermedades de mucho más larga data y que seguramente, si bien puede haber un componente de reversibilidad, es una enfermedad que vino para quedarse, ¿no? Eso está claro. Sí, eso también lo podemos ver en el hepatograma, ¿no? Con el índice de Pero Ritis. espera, que estamos en lo clínico. Vamos a lo clínico primero. Ajá. Entonces, conceptualmente, y que le sirva para todo en la vida, enfermedad médica aguda habla de corto tiempo evolutivo y con potencial reversibilidad de forma completa. Potencial no quiere decir que siempre reviertan de forma completa. Y enfermedad médica de cualquier origen crónica es de más larga data y donde la reversibilidad completa es casi la excepción y no la regla. ¿Eso está claro? Sí. Bien, entonces estamos frente a un hombre de 32 años sin antecedentes a destacar. Sin antecedentes a destacar
ya significa, si no estaría destacado ahí, que no tiene factores de riesgo para enfermedades hepáticas crónicas. Y además, el cuadro clínico lleva poco tiempo de evolución. Por lo tanto, uno diría que tiene un cuadro clínico de evolución aguda. Hasta ahí estamos de acuerdo. Otra cosa importante es que lo que domina el cuadro clínico al principio es la presencia de ictericia y mucha astenia, ¿no? Ictericia y astenia. Esta ictericia de origen agudo, si uno quiere catalogar y pensar groseramente en las ictericias, se acuerdan que las podemos definir en ictericias de origen prehepático, ictericias de origen hepático, ictericias de origen poshepático. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Uno que tome la voz cantante, porque no sé, es muy difícil, por más que estemos acostumbrados por la pandemia, no ver las caras, entonces uno que hay, cuando van entendiendo, impecable. Así seguimos, ¿está? Entonces digo, hombre, joven, previamente sano, con un cuadro de origen agudo donde lo que domina es la ictericia. Bueno, me agarro de la ictericia. Una ictericia aguda, no es una ictericia crónica. Bien. ¿Puede ser que lo que domine el cuadro clínico, esta ictericia, sea de origen prehepático, una hemólisis? Y no es lo más habitual, porque cuando tenemos una anemia hemolítica, lo que domina el cuadro es la palidez cutáneo-mucosa, el síndrome funcional anémico, y la ictericia es un elemento acompañante que nos orienta a que en un paciente con una anemia clínica y un síndrome funcional anémico, si tiene un tinte ictérico, nos orienta a que esa anemia es hemolítica. Pero jamás lo que domina es la ictericia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si nos vamos al otro extremo, a las ictericias poshepáticas, una ictericia poshepática generalmente es una ictericia de las llamadas obstructivas o quirúrgicas, donde generalmente el componente que ocasiona la hiperbilirrubinemia es una obstrucción en la vía biliar principal. Por ejemplo, una litiasis, un tumor periampular, ya sea cabeza de páncreas, colecodistal, duodeno 2, papila, ¿no? Y esa ictericia, en primer lugar, puede ser o una ictericia arrastrada, de las famosas ictericias frías de largo tiempo de evolución, verdínica en un paciente con repercusión general y que tiene una larga historia de ictericia que orienta a los tumores periampulares, o una ictericia, entre comillas, como en este caso de corto plazo, aguda, que habla más de una obstrucción, por ejemplo, mecánica, del tipo de la obstrucción litiásica, ya sea una colecistitis o una colangitis. Y es un cuadro en el que, si bien hay ictericia, domina también el dolor abdominal y la fiebre, ¿no? Y un abdomen doloroso, donde puede llegar a palparse el signo de Murphy. No es este el caso. Y aparte estaría destacado que el paciente tendría, además de la coluria, tendría hipocolia o acolia, porque la obstrucción de la vía biliar impediría la llegada de bilis al tubo digestivo y por lo tanto no teñiría las materias con estercobilinógeno fecal, que es lo que ocasiona las materias de color pardo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, perdonen Sí. que vaya de esta forma, pero es la forma de razonar, que después iremos a las preguntas, pero es todo lo que nos tiene que ir pasando en la cabecita cuando vemos un paciente así. Volvemos. Excelente, profe. Hombre, joven, sin antecedentes, sin factores de riesgo para enfermedades hepáticas crónicas, que tiene un cuadro agudo, donde lo que domina es la ictericia, y que se acompaña de un elemento que denle bola de aquí en más, que es la astenia, porque es un elemento bastante característico de lo que estamos viendo. Me tomo como hilo conductor de la historia clínica la ictericia y digo, ¿esto es una ictericia prehepática? ¿Es una anemia hemolítica? No. ¿Es una obstructiva? Y no parece, le faltan cosas. Entonces me voy quedando con ictericias de origen hepático. Dentro de las ictericias de origen hepático puede ser por enfermedades hepáticas crónicas, por ejemplo, una hepatitis crónica con fibrosis avanzada o una cirrosis, o de enfermedades hepáticas agudas. Dentro de ella, y lo más frecuente, una hepatitis aguda. Entonces, dijimos que no tenía antecedentes de enfermedades hepáticas, que no tenía factores de riesgo para enfermedades hepáticas crónicas y que además el cuadro es de corta evolución. Por lo tanto, no voy a estar planteando en este escenario clínico ni una hepatitis crónica ni una cirrosis. Me voy a quedar con la posibilidad de que esto sea una hepatitis aguda.
¿Qué cosas tengo a favor de la hepatitis aguda? La astenia y la ausencia de otros elementos que me orienten a otra causa de ictericia. Es un paciente joven que debuta con ictericia y muy cansado, muy asténico. Eso es un cuadro clínico que podemos decir perfectamente que cumple con lo que se denomina síndrome de hepatitis aguda. Entonces, cuando planteo una probable hepatitis aguda, voy a ir a hacer un hepatograma, ¿ah? Y voy a ir a hacer una ecografía como los dos pilares iniciales de acercamiento al paciente para ver si esos exámenes apoyan o descartan mi planteo. Respecto al hallazgo de las manifestaciones neurológicas, que es muy importante, como ustedes dijeron. Ustedes me dijeron que esto es una encefalopatía hepática porque tiene flapping y tiene inversión del ciclo sueño-vigilia. Entonces, ¿es posible que un paciente con una hepatitis aguda tenga una encefalopatía hepática? ¿Es posible o no es posible? Porque si no es posible, tengo que cambiar mi diagnóstico. Si es posible, el diagnóstico mío no cambia. Solamente le agrego que es una hepatitis aguda que como manifestación tiene además de la ictericia y la astenia, encefalopatía. Entonces esa pregunta es la primera que me tengo que hacer. ¿Existe la posibilidad de que una hepatitis aguda ocasione encefalopatía? Sí, es la llamada fulminante. Ahí está, existe la posibilidad. Entonces, la encefalopatía no me descarta mi diagnóstico, lo que sí me permite es plantear determinado grado de severidad de la hepatitis, porque no toda hepatitis cursa con encefalopatía. Lo que me traduce la encefalopatía es justamente la posibilidad de que esta hepatitis aguda tenga determinado nivel de gravedad o de severidad. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, lujo. Entonces, todo por ahora me va cerrando y es más, como dijo alguna compañera por ahí de ustedes, que no vi quién fue, pero estaba en lo cierto, es la presencia de elementos de encefalopatía ya nos pone o le pone un rótulo o un apellido a esta hepatitis aguda que podría ser, y ahora vamos a ver si está en lo cierto, grave o fulminante. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a analizar el hepatograma. El hepatograma ¿es compatible o no con mi planteo clínico? Yo no voy a cambiar el planteo clínico, porque el planteo clínico, como lo dice su nombre, es un planteo basado en hallazgos clínicos, en síntomas y en signos. Y para mí tiene una hepatitis aguda. Ahora lo que pido es el hepatograma para ver si apoya o no mi planteo. ¿Alguien se anima a decirme qué patrón hay en ese hepatograma? ¿Y si es compatible con el planteo de hepatitis aguda? Tienen las transaminasas elevadas en el orden de los miles, que eso te habla más de algo agudo que más que crónico, que ahí es en el orden de los 100 que se aumentan. Muy bien. Mercedes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bárbaro. Bueno, como dijo Mercedes, está en lo cierto, tenemos un patrón, primero, importante, y para que esto quede comprendido cabalmente desde ahora y los acompañe durante todo su internado y su vida profesional, la hiperbilirrubinemia, incluso en valores como en este caso de 14, 15 de bilirrubina, no es patrimonio de las ictericias obstructivas ni de las colestasis. Cuando tengo una hepatitis aguda y hay un grado de destrucción parenquimatosa significativo, no se olviden que el hepatocito, que está en este caso inflamado y muchas veces necrosado, es incapaz de cumplir con una de sus funciones, que es la captación, la conjugación y la excreción de la bilirrubina. Entonces, si tengo una enfermedad aguda que me afecta a un número significativo de hepatocitos y por lo tanto esos hepatocitos, esa masa crítica de hepatocitos afectados no pueden captar, conjugar y o excretar la bilirrubina se va a acumular. Y no es porque haya nada obstruyendo la manguera que va del hígado al intestino. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien, pero además de eso, en una hepatitis aguda, la inflamación del hígado hace que también se altere en parte la arquitectura hepática y hay cierto grado de derivación del polo biliar, del ducto biliar hacia el sinusoide, y ya hay ahí una mezcla
de la bilirrubina, que ya está captada, conjugada y excretada por los hepatocitos que todavía tienen algo de función, se mezcla con la sangre que viene en el sinusoide y hay una mezcolanza bárbara y hay lo que se llama derivación biliohemática por el parénquima afectado por la inflamación. Entonces, ¿es normal que en una hepatitis aguda haya 14, 15, 20 bilirrubinas? Sí, es esperable. No pensemos que las hiperbilirrubinemia son patrimonio de las ictericias obstructivas o quirúrgicas, porque no es así. También puede ocurrir en este contexto clínico. Después, como dijo Mercedes, tenemos las transaminasas que hablan de lesión del hepatocito en el orden de los miles, y la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que si bien están elevadas, están en mucho menor medida. La TGO y la TGP están por encima de 15 veces, 20 veces el valor normal, y la fosfatasa alcalina y la gamma GT menos de 5 veces el valor normal. Por lo tanto, si en el análisis de un hepatograma tengo un incremento marcadamente elevado de las transaminasas y en mucho menor medida de las enzimas de colestasis, este patrón podemos decir que es un patrón hepatítico, necroinflamatorio, de hepatitis aguda, inflamatorio, como le quieran llamar, pero donde domina el daño del hepatocito. ¿Está claro? Y una consulta, el hecho de que la TGP sea mayor que la TGO te habla de que sea más agudo, ¿no? Puede ser que sea más agudo y que no sea por alcohol, porque lo crónico y el alcohol elevan un poquito más la TGO que la TGP. Está perfecto, pero estamos entendiendo que es un patrón hepatítico o necroinflamatorio, ¿no? Entonces, el patrón del hepatograma no hace más que apoyar mi planteo de clínico de que estamos frente a una hepatitis aguda. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿podés repetir lo Sí. último que dijiste? Bueno, lo último que dije de la gamma GT y de la fosfatasa alcalina es que también están elevadas. Pero si ustedes ven la magnitud de elevación de las transaminasas respecto a la magnitud de elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, es francamente asimétrico. Domina el aumento de las transaminasas que traducen la lesión del hepatocito. Por eso digo que este hepatograma apoya el planteo de hepatitis aguda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Bien, bien. Y después tenemos dos datos adicionales ahí que dice tasa de protrombina de 32% e INR de 2.8. Entonces les Profe. pido que me digan, ¿sí? ¿Puedo hacerte una consulta antes de que empieces con el INR y eso? Sí. La compañera recién dijo que la lesión aguda era porque la TGP era mayor que la TGO, y eso no es al revés. ¿Cómo? Que la compañera dijo que era una lesión aguda, una hepatitis aguda, porque la TGP en este caso era mayor que la TGO. Sí. Y la lesión aguda no tiene que ser la TGO mayor a la TGP. No, mira, el índice de derritis, que es TGO sobre TGP, cuando está muy incrementado, te habla de cronicidad o de daño por alcohol. ¿Está? Cuando te da muy mayor a 2. Si quieren les paso el teórico de interpretación del hepatograma, que está bueno, y un paper ahí también que escribimos, que es más o menos la traducción al papel de ese teórico. Si les interesa, como quieran. Gracias, profe. Pero ahí está explicado cuando aumenta uno y cuando aumenta otro. ¿Está? Pero generalmente cuando, por ejemplo, el cirrótico, con valores mucho menores, ¿no? El cirrótico no llega a estos valores de transaminasa ni loco, pero tiene más TGO que TGP, y la enfermedad hepática por alcohol también. ¿Está? Bueno, ahora tasa de protrombina y INR. Los dos parámetros son parámetros que forman parte de la crasis sanguínea o estudio de la coagulación, pero en este contexto clínico nosotros lo tomamos como... mucho para leer esto. ¿Eh? Creo que tiene el micrófono abierto. ¿Seguimos? Se habla de gravedad, ¿no? El 32% menor a 40. Ahí está, ahí está. Nosotros primero tenemos que ver que, si bien son parámetros de la crasis sanguínea, nosotros en este caso lo estamos tomando como marcador subrogante de la función hepática, porque recuerden que los factores de la coagulación, la mayoría de ellos, son de síntesis hepática.
algunos vitamina K dependientes y otros independientes de la vitamina K, pero son de síntesis hepática. Entonces, y tienen una vida media bastante corta. Entonces, si yo tengo un daño en el hígado y el hígado rápidamente deja de funcionar, una traducción que tengo relativamente precoz de la falta de función hepática es la caída de la tasa de protrombina y por ende la prolongación del INR. ¿Está claro? Y me habla de gravedad. Entonces, una cuestión que quiero que quede claro ahora es que el paciente tiene el planteo clínico por cómo fuimos analizando la historia de hepatitis aguda y que ya hay un elemento clínico antes de ir a la analítica de que me habla de que esa hepatitis aguda es una hepatitis aguda de determinada gravedad, porque al tener encefalopatía hepática yo ya sé que tiene ese hígado una incapacidad de producir la depuración de los productos de desecho nitrogenado y por lo tanto están dando lugar a una encefalopatía hepática. Y eso habla de que el compromiso de la masa hepática es significativo. Y por otra parte, cuando voy a la analítica, me sirve por dos aspectos. En primer lugar, para apoyar mi planteo de hepatitis aguda, porque el perfil que encuentro en el hepatograma es un perfil hepatítico, y porque aparte, la caída de la función biosintética, expresada en este caso por la disminución del TP con la prolongación del INR, apoyan lo que estábamos planteando, que es una hepatitis aguda que ha dado falla en la función hepática, en la detoxificadora evidenciable por la encefalopatía y en la biosintética evidenciable por la caída del TP y prolongación del INR. Recuerden que si una hepatitis aguda mantiene los niveles de tasa de protrombina por encima de 50% y no presenta encefalopatía, es una hepatitis aguda no complicada, que tiene una mortalidad de 0%. No tiene ningún riesgo. Sin embargo, si una hepatitis aguda cursa con caída de la tasa de protrombina por debajo del 50% y por tanto con un INR mayor de 1.5, pero sin encefalopatía, es una hepatitis aguda grave, donde la mortalidad empieza a ser un poquito más importante, 10 a 20%, porque algunas de esas llegan a la hepatitis fulminante. Y por último, si tengo una hepatitis aguda, donde además de la caída de la tasa de protrombina y prolongación del INR, hay encefalopatía hepática, el cuadro es de mucha mayor mortalidad, en torno al 60%, y se llama hepatitis aguda fulminante o falla hepática fulminante. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, del análisis de la historia, que es lo que tiene que hacer el médico cuando se enfrenta al paciente, obtener los datos semiológicos del interrogatorio y del examen clínico, pudimos concluir un montón de cosas. Ya sin ver nada de la analítica, decíamos que tenía una hepatitis aguda y que esa hepatitis aguda era fulminante. Y dos exámenes de mucho valor para apoyar nuestro planteo confirman nuestros planteos. Hay hepatitis y hay mucha caída de la función. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a las preguntas que creo que van a quedar respondidas con lo que dijimos. Pregunta número 1. Respecto al enfoque clínico de este paciente, marque la opción correcta. Lo primero es, el planteo es el de una hepatitis aguda no complicada. Agustina Valiente, que es la primera que me aparece ahí, dígame por si es verdad o no. No, no es verdad. Ya lo acabamos de decir porque tiene el TP y el INR alterados que, o sea, lo podrían catalogar como grave, pero tiene la encefalopatía que la catalogan como fulminante. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Perfecto, Sí. vamos arriba, quedó claro. B, la presencia de flapping confirma la encefalopatía hepática y define a dicha hepatitis como grave. Sara Lamas. Esa, la B, no, está mal. ¿Por qué? ¿La presencia porque de flapping confirma la encefalopatía hepática, sí o no? Sí. ¿Y define a dicha hepatitis como grave? Bueno, lo que pasa es que dijimos que grave era por la clase alterada y por tener los después ya la Muy fulminante. bien, define la gravedad de esa hepatitis, pero no la define como grave, sino como fulminante, por eso está mal. Sí. C, se trata de una hepatitis aguda fulminante o falla hepática fulminante. Sí. Sí, ¿no? Bien. Sí, correcto. El TP de 22% es por colestasis y se corregirá con la administración de vitamina K parenteral. No.
No, fue lo que hablamos. Recuerden que en los casos de ictericias obstructivas o quirúrgicas, donde la bilirrubina no llega de forma adecuada al tubo digestivo, no se absorbe la vitamina K que necesita de la bilis para su absorción. Entonces, a veces, aún con un hígado absolutamente sano en su función, al hígado le falta el sustrato necesario para la síntesis de los factores de la coagulación vitamina K dependientes, como es la vitamina K propiamente dicha, y no puede sintetizar esos factores, pero no porque esté en falla, sino porque le falta la vitamina K por falta de bilis en el tubo digestivo por culpa de la colestasis. Pero es otro cuadro clínico. Es Una otro pregunta. cuadro clínico. El No tendría, porcentaje. perdón, un segundito. Perdóname, sí, perdón. No, una cosita. ¿Cómo Acá hacía tenemos para otro. grabar? ¿Eh? ¿Que no grabaste? No, ¿cómo hago para grabar? Pará. No sé si Tatiana está hablándome a mí o... Me siento perdido. Bueno, en este caso, la caída de la tasa de protrombina no solamente no es por colestasis, porque estamos planteando una hepatitis aguda, sino que además tenemos otro elemento de mucho mayor magnitud para explicar la caída de la función del hígado, que es la encefalopatía. Entonces no voy a estar planteando, no te preocupes, STP22 le pones vitamina K y va a marchar bien, porque es por colestasis. ¿Y la encefalopatía? Entonces, usando un criterio clínico, si digo que tengo una hepatitis aguda fulminante porque está con encefalopatía, la caída de la tasa de protrombina también es expresión de la disminución de la función biosintética y no de la colestasis. ¿Están de acuerdo? Una pregunta que me quedó. Sí. Si tiene encefalopatía, pero la crasis no está alterada, ¿igual es fulminante? ¿O eso no sucede? No sucede eso. Está, perfecto. Salvo que cometas un error grosero que es, como tiene una tasa de protrombina de 22%, le transfundís plasma. Le pones plasma prestado, que va a levantar la tasa de protrombina, pero no porque esté mejorando el hígado. Entonces, vos tenés después una tasa de protrombina porque le pasaste plasma de 60%, que es prácticamente normal, o que por lo menos no la cataloga como fulminante, como grave a la hepatitis aguda, y el tipo sigue con encefalopatía. Pero es porque le prestaste plasma, ¿entendés? Corregiste la crasis que no se debe hacer porque no tiene sentido. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Bien, y la última. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, decime. Viste que nos dijiste que la protrombina disminuida de forma aguda, o sea, y nos traducía que estaba alterada la función hepática. Si acá tuviéramos el dato de la albúmina, por ejemplo, ¿la albúmina podría disminuir de forma aguda o disminuye de forma crónica? Mirá, la albúmina es una proteína que tiene una vida media más o menos 20 días, 25 días. Uno esperaría ver la disminución de la albúmina como un elemento de cronicidad, ¿tá? Como ocurre, por ejemplo, en el cirrótico. Pero, recuerden que la albúmina es un, entre comillas, antirreactante de fase aguda, y a veces en procesos inflamatorios agudos puedes tener un poco baja la albúmina. ¿Tá? Eso por un tema de la biodisponibilidad de la albúmina y sus uniones a determinadas sustancias, pero ocurre a veces que cae la albúmina y no es expresión de una disminución de la función biosintética de forma crónica, sino como un antirreactante de fase aguda. Pero para tu concepto, que estoy completamente de acuerdo, no esperaríamos en este caso la albúmina descendida. ¿Ah? El porcentaje normal porque el del cuadro TP. empezó hace 10 días y hace 10 días, hace 20, su hígado le funcionaba y sintetizaba albúmina, y como la vida media de albúmina son 20 y pico de días, albúmina todavía tiene. ¿Ah? Bien, y la última opción que era la ERI. Sí. Yo me quedé para atrás en la 2. ¿Por qué dijimos que era incorrecta? Porque dice, la 2 dice, la presencia de flapping confirma la encefalopatía hepática. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Y dice, y define a dicha hepatitis como grave. Si ahí dijera, y marca la gravedad de la hepatitis, sí, marca la gravedad de la hepatitis. Pero acá dice, y define dicha hepatitis, como que le pone el nombre de hepatitis grave. Y dijimos que hepatitis grave es con caída de la tasa de protrombina, pero sin encefalopatía. Si tiene encefalopatía, se llama hepatitis aguda fulminante o falla hepática fulminante, como dice la opción C. ¿Está claro? Ahí está, gracias. ¿Ah? ¿Dentro de cuáles porcentajes es normal el TP? ¿Entre 70 y 100? El TP normal es entre 70 y 110, pero hasta que no cae por debajo de 50% no se le llama grave.
¿tá? Ok, La, gracias. la mirarás más de cerca a la paciente porque no te gusta, mira, tiene 63, mañana ¿cuánto tendrá? ¿50 o 70? Entonces la pones en vigilancia, pero no la podés rotular como grave todavía. Y la opción E dice, la búsqueda etiológica no se impone ya que no tiene impacto pronóstico, y esa claramente es falsa, porque si nosotros podemos identificar una causa que pueda explicar la hepatitis aguda, y esa causa que explica la hepatitis aguda tiene un tratamiento específico, por ejemplo, hepatitis aguda por el virus B, o hepatitis autoinmune, o una toxicidad hepática por algún fármaco o droga, nosotros podemos tratar la causa y de esa forma mejorar el pronóstico. ¿Está claro? Así que la búsqueda etiológica no se impone, no, se impone. Tenemos que salir a la búsqueda de la causa para intentar tratarla. Es verdad, hay veces que o la causa aguda no tiene tratamiento, hay que cruzar los dedos y esperar, o le instituimos tratamiento si es refractario el tratamiento. Eso es una realidad. Pero lo importante es saber que la razón, la causa de la hepatitis la vamos a buscar. Ahora bien, si ustedes me dicen, y esto que les quede grabado, son errores que seguimos cometiendo toda la vida. Si ustedes me dicen, ¿qué es más importante? ¿Saber la severidad de la hepatitis o la causa? Y bueno, la causa sin duda porque podés tratarlo, pero lo que más importa es la severidad, porque si yo, como les dije al principio, tengo una hepatitis aguda no complicada, la mortalidad es 0%, y si tengo una fulminante, la mortalidad es muy elevada y la tengo que ingresar en lista para trasplante hepático de emergencia. Y si es grave, todavía no se fulminó, pero es grave, tengo una probabilidad no despreciable de que evolucione a fulminante. La voy a internar y la voy a mirar de cerca. La etiología es importante, pero nunca dejen de buscar encefalopatía y de pedir tasa de protrombina en una hepatitis aguda, porque pueden cometer el error de pedirle exámenes de todo tipo y color para ver cuál es la causa y olvidarse que lo principal es pedirle la función hepática para ver la probabilidad de sobrevida, o dicho de otra manera, del lado inverso, es la probabilidad de muerte por la hepatitis. ¿Está claro? Sí, perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta 2, que también creo que con lo que discutimos la podemos contestar. En lo que respecta a la conducta, marque la opción correcta, puede otorgarse el alta con control ambulatorio en 72 horas. No. No, dijimos está No, está fulminada, mal. el tipo está fulminado, no le vamos a dar control alta con control de 72 horas porque va a venir muerto, ¿no? Así que no, eso por una hepatitis no complicada, que bueno, le decían 3 días venime a ver con los resultados de los exámenes de los virus y eso a ver qué tenés, pero en realidad te puedes ir a tu casa porque la hepatitis aguda no es complicada. Opción B, el tiempo de protrombina o la tasa de protrombina es un buen parámetro de función hepática, por lo cual es necesaria su solicitud en forma seriada. Seriada es de forma regular. Está bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Correcto, sí. Estamos de acuerdo. Bien. Después, el plazo en el que lo seriemos depende de la gravedad. Pero es verdad que si tengo que seguir la función hepática de forma cercana en el tiempo, porque quiero ver para dónde va el paciente a la peoría o a la mejoría, el TP es un buen parámetro. Opción C. La albuminemia es útil como parámetro de función hepática en situaciones agudas, por lo cual deben monitorizarse sus valores plasmáticos. No, lo que había dicho recién, que más o menos son 3 semanas. Había medido. Exactamente, dijimos que la albuminemia es útil como parámetro de función hepática, sí, pero no en situaciones agudas. Esa es la parte que está mal. Dado el descenso significativo de la tasa de protrombina, debemos corregirlo con la administración de plasma fresco congelado. Ya les dije que si hacen eso, perdemos el parámetro de la función hepática para que nos guíe nuestra terapéutica y nos permita ver cómo está marchando el paciente, embarramos la cancha con plasma prestado y después no sabemos para dónde está agarrando el paciente. Porque durante unos días, seguramente 24, 48, quizás hasta 36 horas, con los factores de la coagulación que se le pasaron con el plasma prestado, voy a modificar el factor de la coagulación que sería atribuible a la función de su hígado. Entonces pierdo un parámetro de referencia de función hepática esencial. ¿Está claro? Profe, igual si estuviera con sangrado clínico, ¿sí le das? Ahí sí, pero ahí es porque justamente
frente al riesgo vital de un sangrado con una coagulopatía, domina el que esté vivo el paciente y no los parámetros que yo pueda controlar de gravedad. Pero si no tiene un sangrado en curso, no se corrige, ¿ok? Bien, Profe, gracias. y en ese caso, lo que pasa es que igualmente, como es una cosa que es un suplemento, nosotros vamos a seguir monitorizando ese TP y como no está su hígado produciéndolo, va a volver a bajar, o sea que vamos a poder ver Pero, la claro, pero reacción. te perdés 3 días que no sabés qué está pasando, ¿entendés? Le prestaste plasma y hay 3 días que vos decís, pa, la puta madre, este 60%, ¿será porque él ya empezó a recobrar o sigue siendo el prestado? ¿Me explico? Quedamos a ciegas, entonces sí o sí. Quedás a ciegas en un cuadro clínico que en las primeras horas de evolución marca la necesidad de estos pacientes. En las primeras 72 horas se pueden morir. Entonces, y tenés que definirlo. Ingreso a lista de trasplante, lo evalúo de forma emergente y no podés perderte ese parámetro de función hepática que es esencial. Entonces, Y no ese tenés- parámetro, y esa necesidad de transfundirle, ¿no? ¿No lo pasa a categoría fulminante como la encefalopatía? No, Como- ahí sí, perdón, capaz que te entendí mal. Si lo tenés que transfundir porque está sangrando es otra cosa, ahí sí, se transfunde y se toma su TP basal como el último que tuviste previo a transfundir. ¿Ah? Claro. Pero eso lo pondría en categoría de fulminante, no, solamente la No, encefalopatía. la encefalopatía te lo pone fulminante. Solamente. Exactamente. Y bueno, y después dice, la última, el contacto y o derivación de un centro de trasplante hepático no se justifica en este caso. Se justifica. Ustedes recuerden una cosa para las hepatitis agudas. Si ustedes ven una hepatitis aguda grave, no fulminante, grave, se contactan con el centro de trasplante. ¿Para qué? Para avisarles que tiene una hepatitis aguda grave, porque 10, 15, hasta 20% evolucionan a fulminante en los siguientes días o semanas, y para ver sobre todo qué hacemos, porque por ejemplo, si ustedes están atendiendo una hepatitis aguda grave en el SMI, que está a 2 cuadras del centro de trasplante, el paciente hasta que no se fulmine perfectamente puede estar en el SMI, quizás mejora y no pasa nada, y está a 2 cuadras del centro de trasplante. Si se fulmina, se traslada rápidamente. Ahora, el mismo paciente en Bella Unión, que está a 500 kilómetros del centro de trasplante, puede hacer que si se fulmina, después no tengas posibilidad de trasladarlo, porque el paciente está extremadamente grave para hacer 500 kilómetros en una ambulancia. Entonces, a veces, por cuestiones de ese tipo, se deciden traslados un poquito más precoces. Así que, con una hepatitis aguda grave, se contactan con el centro de trasplante para definir cómo vamos a encarar el tema. Si es fulminante, ya se pide la derivación porque tiene que estar internado en el lugar donde se va a trasplantar, porque muy probablemente requiera trasplante. ¿Está claro? Sí. ¿El único centro de trasplante es el Hospital Militar? Sí, sí. Se comunican con el Fondo Nacional de Recursos, que le da el teléfono de guardia de la guardia de trasplante, y ahí hablan con un hepatólogo, el que está de guardia, que los va a orientar respecto al tema. ¿Ah? Bueno, Tengo muy una bien. duda. Perfecto. Sí. ¿La presencia de flapping ya te define que la encefalopatía es grado 2 o puedes plantear que es grado 1? Mirá, en realidad con flapping la mayoría, si bien en el grado 1 puede haber excepcionalmente flapping, lo más seguro es que flapping ya te marque grado 2. Yo le digo como hitos, una alteración mínima del ciclo sueño-vigilia, cierto rasgo de cambio de carácter y eso, pero sin flapping ni sin ninguna otra cosa, es más del tipo 1. Ya cuando aparece flapping, donde el paciente puede tener algún episodio confusional, estar mucho más bradisíquico, ya es 2. Si ya tiene episodios confusionales más recurrentes y la mayor parte del tiempo, si bien está vigil, está desorientado, ya es grado 3, y obviamente si ya tiene la mayor parte del tiempo depresión del nivel de vigilia es grado 4. Groseramente la clasificación se llama Westhaven, pero lo que más importa acá es que si tiene encefalopatía ya es fulminante, sea grado 1, sea grado 2, sea grado 3, grado 4, peor porque seguramente lo tengas que ventilar y ya estás manifestando que la encefalopatía es una encefalopatía profunda, compleja, que ya te implica la necesidad de ventilarlo, ¿no? Dice, la caída del TP habla de falla en la función hepática, la encefalopatía también, sí, eso creo que ya lo contestamos, ¿no? La encefalopatía habla de falla severa en la función, de la función biosintética. Sí habla de falla, ya le contestaron, bárbaro.
impecable. Bueno, ¿vamos a la historia 2? Dale. ¿Sí? Bueno, María, dale. Sí, vos, María, que desactivaste y activaste de vuelta el mute. No, sí, voy. Dale, Me métale. está por en materia. Paciente sexo masculino, 63 años, hepatitis crónica. ¿Vamos bien? Vamos bien. Hepatitis Vamos crónica bien. por virus C, sin controles ni tratamiento. Consulta por cuadro de 15 días de evolución caracterizado por distensión abdominal y edemas de miembros inferiores, agregando en las últimas 2 horas inversión de ciclo sueño-vigilia. Al examen se destaca paciente con tinte ictérico de piel y mucosas, abdomen distendido con matiz de flancos desplazables y signo de la onda líquida, indoloro, no hepatomegalia, impresión a esplenomegalia grado 2. Psiconeuromuscular, flapping y rueda dentada. Resto sin particularidades. ¿Está bien? Perdón. Te atacó el gato. Tal cual. Eso mismo. Analítica de laboratorio, hemograma con anemia. Pará. Vamos a lo clínico, como hoy. Vamos arriba. Dale. A ver, decí alguien que se anime. Rocío Ribao Besoli. ¿Qué te parece la historia? Que acá por lo menos tenés como un antecedente claro de una infección crónica con hepatitis del virus C, que eso está bueno tenerlo en cuenta para ciertas patologías, que no tiene controles ni está tratado. Bien. Eso puede llevar a la hepatitis crónica. Y después tiene distensión abdominal y edema, tiene un síndrome hidropígeno edematoso, que agrega, y tiene síndrome neurológico también, la inversión del ciclo sueño-vigilia. Tiene también un síndrome ictérico, porque tiene ictericia universal, y tiene una ascitis, porque tiene signo de la onda líquida positivo, y tiene una esplenomegalia grado 2. Bien, Y también tiene perfecto. flapping dentro de lo neurológico. Flapping. Bien. Y para un cachito que dice, abdomen, distensión, matiz franco desplazable, no hepatomegalia, está. Bien. Bueno, en este caso, comparativamente y siguiendo el mismo orden que hicimos para el caso anterior, estamos ante un hombre que ya no es joven, ya es un adulto mayor, tiene 63 años, ya tiene factores de riesgo para enfermedad hepática crónica, porque tiene una hepatitis crónica por virus C que no se ha controlado ni se ha tratado. Y una hepatitis crónica por virus C, sin controles ni tratamiento, no se cura. ¿tá? Y es una enfermedad que progresa, esa hepatitis crónica, dejada su libre evolución, ocasiona una cirrosis hepática. ¿no? Entonces, cambia el perfil. Ya no es un joven sano, es un adulto enfermo. Enfermedad hepática crónica, ya sé que tiene. Y después tiene manifestaciones clínicas que puedo agruparlas bajo dos grandes grupos de síntomas y signos. Por un lado, elementos de hipertensión portal, porque tiene una distensión abdominal que cuando analizo el abdomen tiene matiz de flancos desplazables y signo de la onda líquida, por lo tanto digo que esa distensión abdominal es por ascitis. Y además tiene edema de miembros inferiores, el famoso síndrome ascítico edematoso del paciente probablemente cirrótico. A eso le agrego que tiene esplenomegalia, que una de las principales causas de esplenomegalia es la hipertensión portal, como el vaso a través de la vena esplénica termina en la vena porta, si aumenta la presión en la vena porta, se transmite a la vena esplénica y se transmite al vaso, que es como una pulpa, y aumenta. Está ingurgitado el vaso, así que esa esplenomegalia es manifestación de hipertensión portal. Además, tiene encefalopatía hepática, una encefalopatía hepática que no es la de la falla hepática fulminante, una encefalopatía hepática aguda. Es una encefalopatía hepática del cirrótico, que tiene un doble componente. Por un lado, similar a lo que pasa en la falla hepática aguda, parte de los productos de desecho nitrogenado que llegan al hígado y pasan por el hepatocito, como el hepatocito está medio noqueado por su cirrosis, no logra metabolizar esos productos de desecho nitrogenado, se acumulan y da encefalopatía.
Pero después hay otro mecanismo que no ocurre en la falla hepática fulminante, que es por hipertensión portal, la apertura de colaterales portosistémicas profundas que yuntean al hígado, hacen que mucha sangre procedente del tubo digestivo ni siquiera pase por el sinusoide hepático para tomar contacto con el hepatocito y tratar de metabolizarse. Yuntea al hígado y pasa directamente a la circulación sistémica. Entonces, esta paciente, que como dijeron ahí, tiene un síndrome neuropsíquico, por las características clínicas y en este escenario tan particular, decimos que tiene una encefalopatía hepática con un doble componente, el de falla hepática y el de hipertensión portal. Y además tiene ictericia, que en este contexto, y si quieren lo analizan como la vez anterior, obviamente esto no es una ictericia obstructiva, obviamente tampoco es una ictericia prehepática, o sea que no es ni prehepática ni posthepática, es hepática, y dentro de las causas de ictericia hepática es vinculada a una enfermedad hepática crónica, y seguramente sea por las mismas razones que hablamos hoy, en parte por falla del hepatocito en la metabolización de la bilirrubina, y en parte porque la modificación anatómica de un hígado con nódulos de regeneración y fibrosis hacen que parte de la bilirrubina captada, conjugada y excretada pase al sinusoide, se mezcle con la sangre y aumente aún más la bilirrubina. Entonces, tenemos un hombre con antecedentes de riesgo para el desarrollo de enfermedad hepática crónica, que además tiene una enfermedad hepática crónica sin tratamiento ni controles, una enfermedad hepática crónica que sabemos que evoluciona a la cirrosis y eventualmente al hepatocarcinoma, y que consulta por elementos de hipertensión portal y de disminución de la función hepática, o sea, de insuficiencia hepatocítica. Y además, un hígado que ojalá si lo palpara fuese micronodular, en este caso no se palpa hepatomegalia, seguramente ya sea un hígado chico, como el abdomen está tan distendido no se logra palpar el hígado, sí el vaso. Entonces, hombre con una enfermedad que te lleva a la cirrosis, que ya tiene hipertensión portal, insuficiencia hepatocítica y un hígado que muy probablemente esté chico de tamaño, muy probablemente todo eso nos permite hacer el diagnóstico clínico de cirrosis. ¿Está bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Los mareé mucho o entendieron? se entendió. Sí. Entendió, perfecto. Tienen un teórico divino de 1 hora 22 minutos de cirrosis y sus complicaciones en la plataforma del DEM. Les sugiero que compren pop dulce, una Coca-Cola y se sienten a verlo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a la analítica de laboratorio. Después que hicimos el planteo clínico, no se olviden que después de que obtienen del interrogatorio los síntomas y obtienen del examen clínico los signos, armo mis síndromes, establezco un diagnóstico clínico presuntivo que después voy a ir viendo si los estudios me apoyan o me descartan. Analítica laboratorio, hemograma con anemia ¿Te puedo leve. hacer una consulta? Perdón, Marcia, o sea, respecto a la clínica. Sí. Si pusieras, o sea, como un diagnóstico positivo de hepatopatía crónica descompensada, además de la cirrosis, o sea, en este momento descompensada por la citis que tiene, ¿estaría mal? Sí, pero no está mal, pero es una cirrosis descompensada. Hepatopatía crónica está bien, pero hay hepatopatía crónica es un término más general, porque por ejemplo, si yo tengo una hepatitis crónica por virus C, pero no estoy cirrótico todavía porque tengo una fibrosis grado 2, no llegué a tener una fibrosis avanzada que define la cirrosis, tengo una hepatopatía crónica, pero no, esa hepatopatía crónica no me da ascitis, ni encefalopatía, ni andamais. ¿Me explico? Entonces te la puedes jugar un poquito más y decir que esa hepatopatía crónica que tú decís, su enfermedad hepática crónica, tiene una fibrosis avanzada, o sea que está en fase cirrótica, que es la vía final común a la que convergen las enfermedades hepáticas crónicas cuando llevan un tiempo de evolución significativo y han producido unos nódulos de regeneración y fibrosis avanzada. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, bueno. A ver, hemograma con anemia leve y plaquetopenia. ¿Apoyan mi planteo? ¿Por qué tendrá anemia leve y plaquetopenia? Plaquetopenia por la esplenomegalia que hay como consumo. Bien, y si es por la esplenomegalia,
si una esplenomegalia me está disminuyendo las series hematopoiéticas, digo que tiene un hiperesplenismo, ¿no? A ver, hay otras razones de anemia y de plaquetopenia en el cirrótico. La médula del cirrótico es media lenta. La anemia también puede ser por pérdidas sanguíneas intestinales en virtud de varices esofágicas, esofagogástricas, gastropatía y hipertensión portal. Además, son pacientes que tienen cierto componente hemolítico. Hay muchas razones, pero en realidad es esperable que un paciente cirrótico con una cirrosis avanzada, como este caso, tenga anemia y plaquetopenia. Sí, es esperable. Es lo más probable que esté así. Me llamaría la atención que tuviera 250.000 plaquetas, porque si estoy planteando que tiene una esplenomegalia por hipertensión portal, la esplenomegalia por hipertensión portal da hiperesplenismo. Entonces voy a tener consumo plaquetario y de glóbulos rojos y de blancos también. Bueno, bilirrubina total, nada que ver con el cuadro de hoy agudo, 4,3. TGO 73, TGP 67, nada, poca cosa, ¿no? Por 2. FAL y gamma GT también, muy poquito por encima del límite superior de la normalidad. No se olviden que un paciente cirrótico hasta puede tener un hepatograma normal. ¿Ah? Albúmina, lo que hablábamos hoy, acá sí, 2,9. Acá un TP de 42 con un INR de 1,7, pero es todo expresión de cronicidad. Y después tenemos que el líquido, hasta ahora todo apoya mi planteo, ¿no? De cirrosis. Un hepatograma que es compatible con el de cirrosis, un hemograma que tiene la bicitopenia propia del hiperesplenismo, una albúmina, un TP y un INR que apoyan que hay falla en la función biosintética, y después un líquido de ascitis donde se hace el gradiente de albúmina entre la sangre y el líquido de ascitis da 1,9, con unas proteínas totales de 2,1, unos polimorfos nucleares de 427 por milímetro cúbico y un cultivo negativo. ¿Alguien quiere interpretar qué quiere decir todo eso? Que el índice de gasa sea 1,9, o sea, ya que sea mayor a 1,1, te habla de que la causa de la ascitis es por hipertensión portal, y después las proteínas, los polimorfos, te hablan de que hay una peritonitis bacteriana, porque es mayor a 250 polimorfos nucleares. Bien. Y el cultivo negativo te descarta la peritonitis bacteriana espontánea. No te la descarta. No. Puedes No tener, te la descarta. claro, vos podés tener que sea con cultivo positivo, con cultivo negativo, igual la vas a tratar. Muy bien, entonces vamos por parte. Las Gasa. proteínas Cuando el gas... 2,1 te habla de que sea cirrótico la causa de la Muy bien, hipertensión. ahí está. Los pasos son: gasa mayor a 1,1, mayor o igual a 1,1, la ascitis es por hipertensión portal. Pero, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva da hipertensión portal. Pero no es una hipertensión portal por el hígado, sino más allá del hígado, aguas arriba. Entonces, para eso sirven las proteínas totales, menor a 2,5. Entonces, gasa mayor a 1,1 con proteínas totales menor a 2,5 es por hipertensión portal, y esa hipertensión portal es sinusoidal, estamos hablando de una cirrosis hepática. Polimorfo mayor a 250, peritonitis bacteriana espontánea con cultivo negativo, y bueno, una PBE a cultivo negativo. ¿Está claro? Si los polimorfos fueran menores a 250 y el cultivo es positivo, sería una bacterioasitis. ¿Está claro? ¿Puedes explicar lo de las proteínas totales? Igual lo mismo, yo me perdí con eso. Cuando vos tenés un gasa mayor a 1,1, la ascitis que estás evaluando es por hipertensión portal. Pero la hipertensión portal puede ser prehepática, hepática o poshepática. Les puse el ejemplo de una patología que ustedes vieron o analizaron o estudiaron frecuentemente, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, donde la estasis del ventrículo derecho se transmite a la aurícula derecha, la de la aurícula derecha a la cava inferior, la de la cava inferior a las venas suprahepáticas, las venas suprahepáticas al sinusoide, del sinusoide a la vena porta, y por lo tanto la insuficiencia cardíaca congestiva da hipertensión portal. Pero es una hipertensión portal no cirrótica, poshepática por insuficiencia cardíaca congestiva. El gasa de la insuficiencia cardíaca congestiva que dio ascitis, que a veces la insuficiencia cardíaca congestiva da ascitis. ¿Cómo les da? Mayor 1,1. Pero ¿qué diferencia tiene con el líquido de ascitis de un cirrótico? Que en la insuficiencia cardíaca congestiva, seguramente ese gasa mayor a 1,1 se va a acompañar de unas proteínas totales de 2,5 para arriba. Sin embargo,
cuando el GASA es mayor a 1.1 y las proteínas totales son menores a 2.5, es el perfil característico de la asitis por hipertensión portal vinculada a cirrosis. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Entonces, polimorfo, más de 250, PBE. Si tiene cultivo negativo, es a cultivo negativo. Si es cultivo positivo, tenemos la identificación del germen. Polimorfo nucleares, menor a 250, con cultivo negativo, no tiene PBE ni tiene bacteriocitis. Polimorfo nucleares menor a 250 con cultivo positivo es una bacterioasitis. No es una PBE, es una bacteriocitis. ¿Las bacteriocitis tienen más riesgo de evolucionar a PBE? Y sí, porque tenés un contaminante, un germen en el peritoneo que hay que ver qué pasa, pero que a veces termina dando una PBE. Pero no es aún una PBE. Bueno, después que analizamos la historia clínica y analizamos la analítica de laboratorio, la plaquetopenia y la anemia nos confirma que seguramente tenga hiperesplenismo y es un elemento de hipertensión portal, el hepatograma es compatible, la albúmina, la tasa de protonuremia y el INR hablan de insuficiencia hepatocítica, y el GASA con las proteínas totales nos confirma que la asitis es por hipertensión portal cirrótica, y los polimorfos nos confirman que esta asitis está complicada con una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Está claro? Hasta ahí sacamos todas esas conclusiones, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pregunta número 1. Respecto al diagnóstico clínico de esta paciente, marque la opción correcta. Se trata de una cirrosis compensada. Falsa. Negativo. Cirrosis compensada es si yo tuviese una cirrosis en este momento, estoy sin ictericia, sin encefalopatía, sin asitis, sin sangrado varicial, estoy compensado. ¿Está? Pero si ya tuve una de las 4 formas o cartas de presentación del cirrótico, que es ictericia, asitis, sangrado digestivo o encefalopatía, ya los mecanismos de compensación que me mantuvieron en un equilibrio hasta ahora se rompieron. Y este paciente tiene asitis, tiene encefalopatía y tiene ictericia. Así que imposible que sea una cirrosis compensada. B. Es el debut clínico de la cirrosis por progresión de la enfermedad. ¿Qué les parece? Que por el número de polimorfos es un poquito más que solo una cirrosis. Es una cirrosis complicada, una peritonitis bacteriana espontánea. Bien, a ver, de esa frase estoy de acuerdo que dice que es el debut clínico de la cirrosis, sí. Ahora, para decir que es el debut clínico de la cirrosis solo por progresión de la enfermedad, tengo que descartar complicaciones agudas o eventos agudos que hayan ayudado a la descompensación. Y si arriba dijimos que nos parece que está cursando una peritonitis bacteriana espontánea, yo creo que hasta demostración de lo contrario, la causa que gatilló esta descompensación es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Está claro? Entonces, no sería por progresión de la enfermedad. Uno puede decir que un cirrótico llegó a este estadio por progresión de la enfermedad cuando no encuentra ninguna causa que justifique la descompensación. Entonces, sí, bueno, hasta acá llegó, debutó porque en algún momento la enfermedad se iba a manifestar, pero no es este el caso. La opción C dice, estamos ante una cirrosis descompensada por bacteriocitis. Como ya dijimos hoy, no es una bacteriocitis. Bacteriocitis es cultivo positivo con polimorfos bajos. Y acá es polimorfos altos con cultivo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y la última dice, es una cirrosis descompensada por una peritonitis bacteriana espontánea. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Creo que ya lo dijiste, pero me queda la duda de por qué es una PBE si tiene, perdón, cultivo negativo. ¿No es una neutrocitis? Porque tenés que fijarte en el nivel de los polimorfos nucleares. Ya con mayor a 200 podemos sospechar. Puede que el cultivo sea negativo, pero no te descarta. Pero no tenía 3 clasificaciones que eran mayor a 250 Por con eso. cultivo positivo, mayor a 250 cultivo negativo o menor a 250 y cultivo positivo. Antes se decía que si tenía más de 250 polimorfos con cultivo positivo, era una peritonitis bacteriana espontánea. Si Sí. tenía más de 250 con cultivo negativo, se llamaba asitis neutrocítica a cultivo negativo.
Y si tenías menos de 250, con cultivo positivo, era una bacteriocitis. La asitis neutrocítica cultivo negativo era de todas formas una PBE. Entonces se dejó de usar dos nomenclaturas para no marear, y Ahí va. ahora solamente con el punto de corte de polimorfo mayor a 250 es lo que marca que el líquido esté infectado, tengas o no cultivo positivo. ¿Está? Ya, perfecto. Pero lo que Gracias. decís vos, se usó durante mucho tiempo asitis neutrocítica cultivo negativo. Ahora se le llama todo PBE si el recuento polimorfo es mayor a 250. ¿Ah? Perfecto, gracias. Bien, por nada. Respecto al líquido de asitis, marque la opción correcta. El GASA de 1.9 confirma que la asitis es cirrótica, ¿sí o no? No. No, hoy dijimos que la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome Budd-Chiari, la pericarditis crónica constrictiva, la trombosis portal, hay un montón de causas de hipertensión portal no cirrótica que te van a dar un GASA mayor a 1.1 y eso no quiere decir que sean cirróticos. Las proteínas totales en el líquido de asitis están descendidas por la PBE. No. No, la PBE de hecho, si hiciera algo en el líquido es aumentarte un poco las proteínas porque es un exudado. ¿Tá? No te lo puede aumentar porque pobre cirrótico tiene poca proteína en general. El recuento de polimorfos nucleares de 4,27 es suficiente para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Sí. Sí, está bien. ¿Están de acuerdo, no? Al final, un poco más lento, dice Camila. No sé si ahora o hace rato. No, hace rato. Voy rápido. Qué desastre. Bueno, avíseme. Grítenme que frene. Bueno, el recuento polimorfo entonces sí es suficiente para el diagnóstico de PBE. Y el cultivo negativo es excepcional, por lo que aleja el planteo de PBE. No, falso. No, Dijimos que si tiene polimorfos nucleares mayores a 250 ya se considera PBE. Por eso. Porque el cultivo negativo no es excepcional, es bastante frecuente. De todas formas, sepan que lo que aumenta mucho el rendimiento del cultivo es que ni bien sacan las jeringas con el líquido asitis, lo inyecten en frasco de hemocultivo y lo manden al laboratorio rápido. Eso aumenta muchísimo el rendimiento para que aíslen un germen, que aislando un germen tienen la ventaja de tener el germen identificado y la sensibilidad antibiótica, a veces pueden adaptar el tratamiento antibiótico al germen y su resistencia. ¿Está? Muy bien. Y creo que es la última, la que viene. En lo que respecta a la conducta, marque la opción correcta. Una PBE con cultivo negativo no requiere tratamiento antibiótico, sino profilaxis por vía oral. ¿Qué les parece? Está mal. Hay que tratarla igual con antibiótico. Bien. Recuerden una cosa que es importante. La peritonitis bacteriana espontánea tiene una mortalidad que ronda entre el 20 y el 30%. Una mortalidad no despreciable. 1 de cada 2 a 3 pacientes con PBS muere. Y tiene una tasa de recurrencia anual, si no se hace profilaxis, o sea, si no se hace profilaxis cuando está indicada, de un 70-75%. Sin embargo, si le haces profilaxis al paciente que ya tuvo una PBE, lo que se llama profilaxis secundaria, disminuís notoriamente el riesgo de una nueva PBE de un 70-75% a 20-25%. Por lo tanto, dejarle un riesgo de 70-75% de recurrencia anual en un cuadro que tiene una mortalidad para nada despreciable y no permitirle al paciente bajar esa tasa de recurrencia de 75 a 25% es hacer mala medicina. Por lo tanto, si alguien ya tuvo una PBE, requerís hacerle profilaxis secundaria para evitar una nueva, o por lo menos bajar la probabilidad que tenga una nueva PBE dentro de los años siguientes. ¿Tá? A esos pacientes sí se les hace profilaxis. A la PBE, tenga cultivo positivo, tenga cultivo negativo, se lo trata. ¿Tá? Se lo trata. Y después se le deja la profilaxis mientras el paciente tenga asitis. Si el paciente en algún momento se trata el virus C, mejora su estado, su enfermedad hepática de base, y deja de tener asitis, obviamente nadie tiene PBE si no tiene asitis. Ahí podrás suspender, pero estamos hablando de la excepción. La regla es, el paciente cirrótico que tiene asitis y tuvo una PBE, el riesgo es de que siga teniendo PBE, por lo tanto hay que dejarle profilaxis secundaria. ¿Hasta cuándo?
hasta que se muera, porque después de muerto el antibiótico no tiene sentido, hasta que se trasplante, porque dejó de estar cirrótico, o hasta que su enfermedad se recompense y deje de tener así. ¿Está claro? Una consulta, ¿la profilaxis es con norfloxacina? Sí, puede ser con norfloxacina. Debería ser. Hay mucho más disponibilidad en nuestro medio Cipro que de Norflo, pero sí, debería ser con norfloxacina. Y el tratamiento con ceftriaxona. ¿Ah? Opción B, el tratamiento estándar se basa en antibióticos empíricos por vía endovenosa por 7 días. No, el empírico se hace hasta que tenemos el cultivo, ¿no? Cultivo negativo. En realidad está incompleta esa respuesta, pero Ahí está, no está mal, está incompleta. Que en realidad estar incompleto es estar mal. Pero Sebastián creo que fue el que dijo, lo haces empírico hasta obtener el cultivo, pero cuando tenés cultivo negativo, lamentablemente va a ser empírico todo el tratamiento. ¿Ah? Claro, claro. Pero lo que sí está mal es porque no alcanza con 7 días de antibiótico endovenoso. ¿Está? Ahora vemos, opción C, además del tratamiento antibiótico se debe asociar a albúmina porque impacta en el pronóstico. ¿Eso está bien o Sí está es la mal? correcta. Es la Ahí correcta. está bien. Recuerden que la única infección del paciente cirrótico donde la albúmina tiene impacto en mortalidad es en la peritonitis bacteriana espontánea. En otras infecciones del paciente cirrótico que lo puedan descompensar, dígase neumonía, dígase infección de tracto urinario, infección de piel y tejidos blandos y andamáis, si quieren hacerle albúmina le pueden hacer, pero no les cambia mucho la mortalidad, no les cambia nada la mortalidad a mediano y largo plazo. En la PB sí, por lo tanto en la PB no hacer albúmina es hacer las cosas mal, porque estás permitiendo una mortalidad más elevada que si le hicieras albúmina. ¿Está claro? ¿Y cuántos días es de antibiótico? Mirá, generalmente todas las infecciones se tratan habitualmente entre 7 y 10 días. Para la peritonitis bacteriana espontánea hay papers que demuestran que con 5 días no hay un cambio significativo respecto a hacerle 5, 7 o 10, por lo cual 5 días podría ser. Pero son pautas acortadas. Si te dice 7, la opción B, si dijera además albúmina, estoy de acuerdo. Pero es verdad que está escrito que se puede hacer 5 días perfectamente. ¿Está? Y después dice opción D, dado que es el primer episodio de PBE, no tiene indicación de profilaxis secundaria. No, como dijimos al principio, es el primer episodio, las tasas de recurrencia anual son 70-75%, la mortalidad de cada episodio ronda en 20 a 30%, por lo tanto, desde el primer episodio tiene indicación de profilaxis secundaria. ¿Está claro? ¿Y la profilaxis primaria existe? La Tipo, profilaxis primaria existe en dos... ¿Se escucha ahí? Sí. La profilaxis primaria existe en 2 escenarios. Uno, cuando el paciente cirrótico viene con un sangrado varicial, una hemorragia digestiva varicial, que durante los primeros 5 días que hay altas chances de que no se controle el sangrado o de que el paciente sangre, le haces antibióticos para prevenir infecciones, entre ellas la PB. Y después tenés un grupo muy particular de pacientes cirróticos avanzados que tienen un bajo tenor de proteínas en el líquido ascitis, 1,5 para abajo, que tienen una injuria renal con una CREA mayor 1,5, que están hiponatrémicos, que son CHI-C, que esos pacientes muy probablemente no tengan la capacidad de defenderse frente a la translocación bacteriana, y por todos esos factores son pacientes que están muy proclives a agarrarse una PBE, aunque nunca hayan tenido, y les haces profilaxis primaria. Profe, ¿te animás Gracias. del último caso? Los que tenían síndrome patorrenal, que tenían hiponatremia y qué otra cosa más dijiste? No síndrome patorrenal, ojo, que tienen injuria renal. Ahí va, injuria. Te pongo el escenario. Child C, con una CREA mayor a 1,5, con un sodio menor a 125, muy enfermos, ¿no? Estamos hablando de gente muy enferma, con un líquido de ascitis donde el tenor proteico es menor a 1,5, y eso hace que sea casi imposible que el sistema de defensa opsonice las bacterias. Esos pacientes tienen muchísimo riesgo de hacer una PBE. Por lo tanto, aunque nunca la hayan tenido,
como hay tanto riesgo, le vas a hacer profilaxis primaria. ¿Ah? Perfecto, gracias. ¿Está claro? Bien, ahí preguntan, ¿se hace en la PBE y en la citis refractaria? No, en la citis refractaria, si no tiene estas condiciones de ser un Child C o sea, un bajo tenor proteico en el líquido citis, en un Child C con injuria renal, con hiponatremia, no tenés por qué. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta? Guía, Doctor, yo injuria renal tengo, aguda en la ¿te puedo hacer una cirrosis. consulta? Sí. Que en realidad es sobre las varices esofágicas, o sea, sobre la profilaxis del sangrado con propanolol. Sí. Porque se me generó la duda de, el propanolol es un vasodilatador, ¿no? O sea, los betabloqueantes. Entonces Sí. se me generó la duda de si vos le das un vasodilatador, ¿no estarías como favoreciendo el sangrado en vez de prevenirlo? Mira, el propanolol, los beta bloqueantes no cardioselectivos tienen dos propiedades fundamentales. Una es que disminuyen el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. Alguien puso esta guía, está bastante bien y la escribí yo, así que o cambia o borra el mensaje o pone que está excelentemente bien. Perdón, profe. Qué atrevidos que son, está bastante bien. Bueno, Tengan la decencia de leer el autor antes de decir adelante el autor. Esto está bastante pasable, faltó que dijera. No, no están actualizadas, pero sirven. Les va a servir bárbaro. Bueno, esperen que estábamos hablando de esto. Beta bloqueante. Los beta bloqueantes no cardioselectivos son útiles en la hipertensión portal porque la presión portal, por fórmula, como cualquier presión de cualquier sistema, es igual a flujo sanguíneo por resistencias vasculares. ¿Ah? Entonces, el flujo sanguíneo portal, ¿de qué depende? Depende del gasto cardíaco y, obviamente, de cuánto esté dilatado el territorio vascular esplácnico. Entonces, vos con los beta bloqueantes producís un doble mecanismo. Producís un beta bloqueo de los receptores beta 1 a nivel del corazón y disminuís la contractilidad miocárdica y disminuís el gasto cardíaco, y por bloqueo de los beta 2 a nivel vascular producís disminución de la vasodilatación esplácnica. ¿Ah? No producís vasodilatación, producís disminución de la vasodilatación que tienen los cirróticos y disminuís el flujo sanguíneo portal porque actúas sobre el flujo sanguíneo del lecho esplácnico. ¿Está claro? Lo que no actúan es sobre las resistencias vasculares portales que están aumentadas porque el hígado es un corcho. ¿Ah? Profe, ¿podrías pasar el artículo que dijiste del hepatograma? Sí. Te lo paso ahí a Mercedes y lo contacta, lo comparte, déjame ver si lo tengo acá, ya se los paso. Acá en el chat no podés pasarlo, porque si no... Te Pero no puedo lo tengo mandar en la el grupo compu. de la generación si quieren. Y ¿A después qué? lo mando al grupo, me lo mandas a mí y lo mando al grupo de la generación. Vale. Ahora que a ver si lo encuentro ya te lo paso. Las guías esas las tienen todas, la de ascitis, la de injuria renal, la de peritonitis, todas. La de hemorragia digestiva en el paciente cirrótico, ¿tienen todas esas? No. ¿No? Yo no. Malditos. Ya les paso. Están bastante bien. Llegan a poner ahora Mercedes Ahí yo he Ciasiniki. mandado 3, que eran las 3 que tenía. O sea, ¿Mandaste las 3 ahí? la citis, la de ir en cirrosis y la de la hemorragia, creo que era, sí, hemorragia. Bárbaro. Están esas 3, perfecto. Déjame ver si está la que les digo de... A mí me interesa, porque está bastante bien explicado. Bueno, ¿Lo está muy... qué? ¿Quién está hablando hoy que dé la cara? Está muy bien explicado, tal cual. Eso es una realidad incuestionable. Te lo paso ahora porque lo tengo que buscar, el artículo. Para ella si lo busco, pues ya me... Artículo.
Los videos los tienen, ¿no? Sí. Sí, los tenemos. Muchas gracias, profe. Yo tengo una pregunta, cuando puedas. Ya te digo, para un cachito. Sí, decime. Nada, no, sin extenderse mucho así como una idea, un panorama, pero yo siempre tengo la duda de a qué paciente se le hace un trasplante de hígado, porque digo, pero un trasplante de hígado ¿a quién? Porque si está, ¿no? Si es cirrótico, está hecho pedazo, no solamente el hígado, va a estar todo el resto del cuerpo, entonces imagino que se tiene que priorizar, no sé cuáles son los criterios, y nada, saber, no sé, 3, 4 criterios, 5 cosas grandes, Hay importantes. scores para eso, para el tema del trasplante. Batea y NIC, para ver si un paciente es... Batea, por favor, Batea es una mnemotecnia, no le falten el respeto, no le falta el respeto a Child Turcotti Piu. Por favor, Batea. Pero Batea eso... come el perro en la batea. Pero es una forma de vos valorar al paciente y ver si es o no candidato. Porque no Ahora todos les son comento, candidatos. si quieren les paso un artículo que dice, ¿mi paciente es candidato a trasplante? Ay, excelente, sí, gracias, porque sí, entiendo lo de los scores que dice. Ahora te digo más o menos. Pero... Mercedes, andale contando. Mercedes la nombro porque trabajó hizo un trabajo con nosotros en metodología de la investigación, metodología científica 2, ¿no? Era exactamente el nombre, del score del índice de fragilidad, que era parte de esto de la evaluación global del paciente cirrótico en pacientes que eran candidatos a trasplante. ¿No? ¿No era así? Sí, era así, sí. Muy bien. Bueno, contales qué pacientes van a trasplante. No, Marcelo, me estás matando. Hay otros integrantes Pero del la equipo puta madre. también. Por favor. ¿Quién está de los que estuvieron ahí en el equipo? Que den la cara. Y bueno, que hablen. Ahí te mandé el de interpretación del hepatograma. Si querés que ya compartirlo acá. Dale, yo le lo mando, entonces lo comparto. Dale. Mirá, groseramente para el paciente que tiene indicación de trasplante es aquel paciente que tiene una cirrosis, que tiene una enfermedad hepática crónica, donde han fracasado todos los otros tratamientos, obviamente destinados a su resolución, y donde la única alternativa terapéutica que le puede prolongar la sobrevida es el trasplante. Entonces, todo cirrótico, hasta demostración de lo contrario, que tuvo un episodio de descompensación, ya merece ser evaluado. Que después se priorice por la severidad de la enfermedad en base al Child y sobre todo al MEL, al score de MEL, que considera la bilirrubina, el INR, la creatinina y el sodio, el MEL sodio, eso es lo que más o menos te posiciona en lista. Pero de enfermedades agudas, el ejemplo más típico es la falla hepática fulminante, tienen siempre indicación la mayoría de las veces indicación de trasplante, y los cirróticos avanzados, todos merecen ser evaluados. Y después, obviamente, además de ser cirróticos, tienen un EPOC descompensado dantesco, con hipercapnia mantenida en 80, dependiente de oxígeno, o tiene una insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica severa, bueno, obviamente el terreno no es propicio como para soportar una cirugía de trasplante, y aparte, el trasplante no le va a cambiar lo otro que lograba de elevada mortalidad. Ahora, si es un paciente donde la mortalidad va a estar dada por lo avanzado de su enfermedad hepática, el corazón, los pulmones, el cerebro y todo, más o menos la van llevando, tiene criterio como para ser evaluado y trasplantado. Eso sería lo grosero. Profe, perdón, una pregunta. Dijiste, con respecto a los crónicos, candidatos de trasplante, dijiste hepatopatía crónica que no responde al tratamiento. Perdón, cirrosis, ¿no? En fase cirrótica. En fase, ahí va. ¿Y algo más o era...? No, en agudo, yo te diría en agudo, recordar la falla hepática fulminante, en crónico los cirróticos, los hepatocarcinomas que estén dentro de los que se llaman criterios de Milán, que son los hepatocarcinomas que se pueden trasplantar, obviamente requieren algunas condiciones particulares, que vos le asegures la curación. Un hepatocarcinoma ya dio metástasis en los huesos, no la vas a trasplantar porque no le vas a resolver al paciente la vida, para nada. Pero el hepatocarcinoma se puede trasplantar. Y después hay algunas metástasis en el hígado de algunos tumores
que tienen baja agresividad, pero que con los años dieron muchas metástasis hepáticas que lo pueden comprometer, como son los tumores neuroendocrinos, que se pueden trasplantar también. Y hay después otras indicaciones más marginales de enfermedades raras, ¿no? Pero groseramente, para lo importante, falla hepática fulminante, como indicación de trasplante en agudo, es muy importante, y de las enfermedades que ustedes más van a ver, los cirróticos que se han descompensado, y los hepatocarcinomas cuando están dentro de los criterios que se llaman de Milán, ¿tá? Que no importa estrictamente los criterios, pero significa que es un hepatocarcinoma que está limitado al hígado y de un tamaño que hace sospechar de que todavía no ha generado metástasis. ¿Ah? Ahí quedó pasado al chat el paper, Marcelo, y también lo mandé por el Bien. grupo de discusión. Dale, buenísimo, impecable. Bueno, ¿alguna duda más, chiquilines? No, agradecer, que la verdad que los videos y la clase es genial. Muchas gracias. Sí, sí, soy tremendo crack. Marcelo, yo tengo una pregunta, capaz que un poco rebuscada, Dale. pero obviamente cuando uno tiene una enfermedad que digo que si la deja a la libre progresión de la enfermedad puede terminar en una hepatopatía crónica, una cirrosis o lo que sea, se entiende, pero la hepatitis aguda, vos tenés una infección o lo que sea, ¿en qué varía que vos termines una hepatitis aguda fulminante, una hepatitis aguda no complicada? ¿En la etiología de la... No, depende de cuánto hayas ligado, de cómo te comprometió el hígado. A veces enfermedad, yo qué sé, vos podés tener una hepatitis autoinmune y que hayas tenido un empujecito mínimo con una hipertransaminasemia transitoria y que te descubran, yo qué sé, porque te hicieron un hepatograma, porque te pusiste mínimamente histérica, te la descubran ahí en forma de hepatitis aguda y es el debut de tu hepatitis autoinmune y marches bien, o podés tener la mala liga que tu hepatitis autoinmune debute de forma catastrófica con una injuria hepática masiva y que te genere una falla hepática. Entonces, más que la etiología, depende mucho de la magnitud del daño. Y obviamente depende también de cómo estaba tu hígado previamente. No es lo mismo un evento agudo sobre un hígado previamente afectado, que puede dar un hándicap, a sobre un hígado previamente sano. Entonces, no depende tanto de la etiología, sino que depende mucho de la magnitud del daño. Y en ese caso, cuando es fulminante, es muy difícil que vos puedas, hay casos obviamente, pero es muy difícil que vos puedas rescatar a un paciente del trasplante con el tratamiento etiológico, porque cuando ya está con encefalopatía, con la tasa de protrombina tan baja, el daño del hígado es tan manifiesto que es muy difícil que, aunque trates la causa, el daño que se generó ya es de tal entidad que es difícil que el paciente pueda sobrevivir sin trasplante. Para eso, si quieren, al que le interese, hay criterios de trasplante en agudo, cuando tenés una hepatitis aguda grave, fulminante, aplicar los criterios, nosotros usamos los de King's College, que es para ver qué probabilidad hay de que nuestro paciente marche bien sin trasplante. Y van a ver que cuando el paciente está detonado, con encefalopatía, con la tasa de protrombina muy hundida, la mayoría de las veces, o en un porcentaje significativo de los casos, es muy difícil que zafen sin trasplante. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Por nada. Sí. El punto de corte que dijimos hoy de la ATP era mayor de 50% o menor de 50%, ¿no? Sí. Bien, Si perfecto. bien 60 no es normal, tampoco te permite posicionarte en una clasificación como de gravedad. Es un paciente que si tiene 60 lo mirás de cerca, pero no puedo decir que es grave porque tiene más de 50. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, chiquilines, cualquier cosita a las órdenes. ¿Ah? Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por nada, chau, chau.